Tipos de organización. Buen día, jóvenes. ¿Alguna vez se han preguntado por qué una empresa como Netflix puede coordinar miles de empleados en diferentes países para que ustedes disfruten de sus series favoritas sin ningún problema? ¿O cómo es posible que una escuela funcione día tras día con los maestros, los administrativos, directivos, trabajando en sincronía? La respuesta está en algo llamado organización. El tema que vamos a estudiar hoy se titula Tipos de organización. Lo que verán en los próximos minutos les será útil no solo para entender cómo funcionan las empresas, sino también para comprender los grupos en los que ustedes mismos participan, su salón de clases, sus equipos deportivos, sus grupos de amigos e incluso sus futuros trabajos. Permítame empezar con lo más básico. Cuando hablamos de organización en el contexto empresarial o administrativo, nos referimos a la forma en que se estructuran las actividades, las responsabilidades y las relaciones entre las personas que trabajan juntas para lograr un objetivo común. Piensen en su equipo de fútbol favorito. No puede haber 11 jugadores corriendo detrás del balón sin un orden, ¿verdad? Necesitan un portero, defensas, mediocampistas, delanteros, cada uno con una función específica. Esa distribución de roles es organización. Sin ella, no habría juegos, solo caos. Lo mismo ocurre en una empresa, en una escuela o en cualquier lugar donde las personas trabajan en conjunto. Y precisamente por eso existen diferentes formas de organizar a las personas. Hoy vamos a estudiar los dos tipos principales de organización, la organización formal y la organización informal. Comencemos con la organización formal. Este tipo de organización es la estructura oficial de cualquier empresa o institución. Es como el esqueleto de un cuerpo humano. Le da forma, sostén y define cómo se conectan las diferentes partes. La organización formal está basada en la división del trabajo. Esto significa que las tareas se reparten entre diferentes personas o áreas según sus capacidades y funciones. Pero aquí viene lo importante. Esta división no se hace al azar, es aprobada por la dirección, es decir, por las personas que tienen la autoridad para tomar esas decisiones, como el director de una escuela o el gerente general de una empresa. Y para que todos sepan cuál es su lugar y sus responsabilidades, esta organización formal se comunica a través de varios documentos oficiales. Les voy a mencionar los más importantes. Primero están los organigramas. Estos son esos diagramas que parecen árboles invertidos, donde aparecen los puestos de trabajo y las jerarquías. Ahí pueden ver quién es el jefe de quién y cómo se conectan las diferentes áreas. Segundo, los manuales de organización, que son documentos donde se explica con detalle cómo funciona cada departamento o área de la empresa. Tercero, las descripciones de puestos, donde se especifica qué debe hacer cada trabajador, cuáles son sus responsabilidades y sus obligaciones. Y cuarto, las reglas y procedimientos, que son las normas que todos deben seguir para que el trabajo se realice de manera ordenada y eficiente. Déjenme darles un ejemplo. Una escuela es una organización formal. Hay un director, maestros,
personal administrativos, intendencia. Cada uno tiene funciones específicas que están establecidas desde antes de que cualquiera de ellos fueran parte de la escuela. Como su maestro tengo la responsabilidad de enseñarles. Un director tiene la responsabilidad de administrar la escuela. Todo está definido, documentado y aprobado oficialmente. ¿Qué creen que pasaría si no existiera una organización formal? Si cada quien hiciera lo que quisiera sin una estructura clara, habría un desorden total. Nadie sabría quién debe hacer qué. No habría jerarquías, no habría orden. Por eso la organización formal es fundamental. En resumen, jóvenes, la organización formal es aquella que está oficialmente establecida, documentada y comunicada a todos los miembros de la institución o empresa. Es la columna vertebral de cualquier organización. Ahora vamos con algo mucho más interesante y que estoy seguro que viven sin darse cuenta. La organización informal. La organización informal es completamente diferente a la formal. No está escrita en ningún documento oficial. No aparece en ningún organigrama. Nadie la diseñó ni la aprobó. Entonces, ¿de dónde sale? Surge de manera espontánea y natural entre las personas que trabajan y conviven juntas. La organización informal nace de las relaciones humanas, de las amistades, de las afinidades, de los gustos compartidos e incluso de las antipatías o rivalidades. Se forma cuando las personas, más allá de sus roles oficiales, establecen vínculos personales. Déjenme ponerles un ejemplo. Aquí en el salón de clases, oficialmente, soy su maestro y ustedes mis alumnos. Esa es la organización formal. Está definida y todos la respetamos. Pero ustedes han formado sus propios grupitos de amigos. Tienen a sus mejores amigos, a los compañeros con quienes prefieren hacer equipo, a los que les caen mejor y a los que tal vez no tanto. Esos grupitos no aparecen en ningún documento oficial de la escuela, pero existen, son reales y tienen mucha influencia en el ambiente del salón. Eso, jóvenes, es organización informal y ocurre en todos lados. Imaginen una oficina con 20 empleados. Oficialmente cada uno tiene su puesto, su jefe, sus funciones. Esa es la organización formal. Pero de manera informal, tal vez 5 de ellos son muy amigos o siempre salen juntos a comer. Quizás hay 2 que no se llevan bien y evitan trabajar en el mismo proyecto. O tal vez hay una persona que, aunque no tiene un cargo de liderazgo oficial, todos la respetan y la escuchan porque es carismática, tiene buenas ideas. Todo eso es organización informal. Un dato curioso. Los expertos en administración han descubierto que la organización informal puede ser tan poderosa como la formal. Hay empresas donde los empleados son más leales a sus grupos informales de amigos que a sus jefes oficiales. Por eso, los buenos líderes no ignoran la organización informal, sino que aprenden a trabajar con ella. La organización informal se origina entonces desde las relaciones establecidas entre las personas como ocupantes de cargos.
pero no por los cargos en sí mismos, sino por las conexiones humanas. Se forma a partir de las relaciones de amistad, de antagonismo o del surgimiento de grupos informales que no aparecen en el organigrama ni en ningún otro documento oficial. Ahora que ya conocen ambos tipos de organización, vamos a hacer una comparación para que quede más claro. La organización formal es oficial y está documentada. La crean las autoridades o la dirección. Se comunica a través de organigramas, manuales y reglamentos. Es rígida y estructurada y define claramente quién hace qué y quién manda a quién. La organización informal surge de manera espontánea. Nadie la diseña oficialmente. Se basa en relaciones personales, amistad, confianza, afinidad. Es flexible y puede cambiar constantemente. No aparece en ningún documento oficial. Ahora bien, aquí viene una pregunta. ¿Cuál de las dos es más importante? ¿La formal o la informal? Ambas son igualmente importantes. La organización formal da estructura, orden, claridad de funciones y jerarquías. Sin ella, habría caos. Pero la organización informal también es fundamental porque puede mejorar el ambiente de trabajo, motivar a los empleados, facilitar la comunicación y hacer que las cosas funcionen más rápido. Un buen líder, jóvenes, es aquel que sabe reconocer y trabajar con ambas organizaciones. No puede ignorar ninguna de las dos. Ahora, sé que algunos tal vez estén pensando, profe, esto está interesante, pero ¿qué me sirve en la vida? Déjenme decirles que este conocimiento es más útil de lo que se imaginan. Primero, cuando ustedes ingresen al mundo laboral, van a encontrarse con estas dos realidades. Van a tener que seguir las reglas oficiales, respetar las jerarquías, cumplir con sus funciones, la organización formal, pero también van a tener que aprender a relacionarse con sus compañeros, a formar alianzas, a identificar quiénes son los líderes informales, a crear buenas relaciones de trabajo. Organización informal. Segundo, si alguno de ustedes tiene el sueño de ser empresario, gerente, director o líder de cualquier tipo, necesita saber diseñar una buena organización formal para su empresa o equipo. Pero también debe ser inteligente para reconocer la organización informal que inevitablemente va a surgir y aprender a manejar a su favor. Y tercero, incluso en sus proyectos escolares, en sus equipos deportivos, en cualquier actividad grupal que realicen, van a ver cómo operan estos dos tipos de organización. Reconocerlos les dará una ventaja enorme para trabajar mejor en equipo y evitar conflictos. Un ejemplo, piensen en un proyecto escolar donde un maestro nombra a un líder oficial del equipo. Esa es la organización formal. Pero si dentro del equipo hay alguien más que, aunque no es el líder oficial, todos lo escuchan y siguen sus ideas porque confían en él, esa persona tiene liderazgo informal. Si el líder oficial es inteligente, trabajará de la mano con esa persona en lugar de verla como una amenaza. Así funciona el mundo real. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Recapitulemos lo más importante que hemos visto. Estudiamos que existen dos tipos fundamentales de organización, la organización formal y la organización informal.
La organización formal es aquella estructura oficial aprobada por la dirección que se comunica a través de documentos como organigramas, manuales, descripciones de puestos, reglas y procedimientos. Está basada en la división del trabajo y define claramente las funciones y jerarquías de cada persona. La organización informal, por su parte, es aquella que surge de manera espontánea y natural entre las personas. Nace de las relaciones de amistad, afinidad o antagonismo y no aparece en ningún documento oficial, pero es real y poderosa. Ambas organizaciones conviven en cualquier empresa, escuela, equipo o grupo de trabajo. Ambas son importantes. La formal da estructura y orden. La informal da cohesión humana y motivación. Entender estos conceptos no es solo teoría, es una herramienta práctica que les servirá en su futuro profesional y personal. Los invito a que observen su entorno con esta perspectiva. Identifiquen dónde está la organización formal y dónde la informal, en su escuela, en sus equipos, en sus grupos de amigos, y verán que están en todas partes. Recuerden siempre que toda organización exitosa necesita tanto estructura como humanidad, tanto reglas como relaciones, tanto formalidad como espontaneidad. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.